El ambiente en la iglesia maldita se tornaba más opresivo con cada minuto que pasaba. Los sobrevivientes, agotados física y emocionalmente, sabían que no podían quedarse mucho tiempo más. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos oscuros que se mezclaban con el eco de los rezos olvidados de las monjas que alguna vez habitaron ese lugar. El chavo sostenía una vela temblorosa mientras seguían explorando la nave central. Kiko, pegado a su lado, murmuraba oraciones apresuradas aprendidas de su madre, mientras la Chilindrina trataba de no entrar en pánico. Jaimito, demasiado asustado para avanzar, se quedaba detrás, intentando consolarse con las palabras: es mejor morir aquí que seguir trabajando. De repente, doña Florinda se detuvo en seco. Un aire helado la envolvió, y sus ojos se oscurecieron. Nadie notó el cambio al principio, pues la penumbra de la iglesia hacía difícil distinguir los rostros. Sin embargo, cuando habló, su voz tenía un tono diferente, profundo y gutural. No tienen escapatoria. Este lugar será su tumba. El profesor Girafales fue el primero en notar que algo estaba terriblemente mal. La postura de doña Florinda era rígida, antinatural, y sus movimientos parecían marionetas guiadas por un hilo invisible. Cuando la luz de la vela iluminó su rostro, todos contuvieron la respiración. Aunque seguía siendo doña Florinda, sus ojos eran completamente negros, y una sonrisa torcida deformaba su expresión. «Balak está en ella», exclamó Girafales, retrocediendo mientras buscaba en su bolsillo una cruz que había tomado del altar. El cuerpo de doña Florinda se movió hacia él con una rapidez inhumana, casi deslizándose por el suelo. Balak, dentro de ella, reía con un sonido que hacía eco en las paredes. ¿Creen que un simple símbolo podrá detenerme?, se burló la voz de Balak, aunque los labios de doña Florinda apenas se movían. El grupo se dispersó, tratando de encontrar refugio. El señor Barriga y Ñoño se escondieron detrás de un banco, mientras la Chilindrina y Patty intentaban arrastrar al chavo y a Kiko hacia el altar. Pero la figura poseída de doña Florinda no estaba interesada en ellos. Su mirada estaba fija en el profesor Girafales. El profesor levantó la cruz con ambas manos y comenzó a recitar las palabras que recordaba de un viejo libro de oraciones que había encontrado. La entidad dentro de doña Florinda gritó, un sonido desgarrador que resonó como un trueno. Sin embargo, su resistencia era feroz, y cada paso que daba hacia él parecía oscurecer más la iglesia. «La sangre», gritó Girafales de repente, como si un recuerdo lo golpeara. Señaló un cáliz dorado sobre el altar principal. «La sangre de Cristo». El chavo, sin entender del todo, corrió hacia el altar. Sus manos temblaban mientras levantaba el cáliz, donde un líquido rojo oscuro permanecía inexplicablemente fresco después de siglos. Una sensación de paz y poder lo recorrió al tocarlo, pero también de un peso abrumador. «Úsala», gritó Girafales mientras Balak, todavía en el cuerpo de doña Florinda, se lanzaba hacia él con una fuerza descomunal. El aire de la iglesia estaba impregnado de desesperación y oscuridad, mientras la figura poseída de doña Florinda avanzaba con una fuerza inhumana hacia el profesor Girafales. Con la cruz en sus manos, él intentaba mantenerla a raya, pero la posesión de Balak era demasiado fuerte. Los ojos de doña Florinda, completamente negros, brillaban con maldad mientras la figura avanzaba, como si estuviera lista para devorar su alma. El chavo, temblando, miraba el cáliz con la sangre de Cristo en sus manos. Su mente estaba llena de miedo, pero algo dentro de él le decía que debía actuar. Sin saber por qué, se acercó rápidamente al altar. A su alrededor, las sombras parecían danzar, creando una atmósfera aún más siniestra. La iglesia estaba completamente sumida en la oscuridad, solo iluminada por las velas titilantes y la luz que provenía de la cruz que sostenía Girafales. «Hazlo, chavo», gritó Girafales, su voz llena de desesperación. «La sangre de Cristo es lo único que puede salvarnos». El chavo no dudó. Con un rápido movimiento, se acercó a la figura poseída de doña Florinda. La criatura dentro de ella, Balak, intentó atraparlo, sus manos como garras que se extendían para desgarrarlo, pero el chavo fue más rápido. Con una valentía que jamás había mostrado, se acercó a la boca de doña Florinda, la cual estaba completamente distorsionada por la posesión. En ese momento, Balak, que ahora dominaba el cuerpo de doña Florinda, se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Su rostro se deformó en una expresión de furia pura.
Con un grito furioso, intentó abalanzarse sobre el chavo para matarlo antes de que pudiera usar la sangre de Cristo. Pero el chavo, sin miedo, levantó el cáliz y vertió la sangre de Cristo directamente en la boca de la poseída. Inmediatamente, un estremecedor grito llenó la iglesia, un grito que no parecía humano. Balak luchaba por mantener el control, pero la sangre comenzó a hacer efecto. La luz de la cruz se intensificó, brillando con una fuerza cegadora. El cuerpo de doña Florinda se retorcía en una espiral de desesperación, mientras la criatura luchaba por salir. Fue entonces cuando, con un último esfuerzo, el chavo escupió la sangre de Cristo sobre Balak. El impacto fue instantáneo. Un portal negro y profundo se abrió en el suelo de la iglesia, como una grieta en la realidad misma. La luz de la cruz brillaba más que nunca, y la figura demoníaca de Balak intentó resistirse, pero la fuerza del portal era demasiado poderosa. Con un grito que se desvaneció en la oscuridad, Balak fue arrastrada hacia el abismo, su cuerpo y alma devorados por el infierno. El portal se cerró con un estruendoso rugido, y todo quedó en silencio. La iglesia, que había estado sumida en la oscuridad, se iluminó brevemente por una luz celestial, antes de que todo volviera a la normalidad. La figura de doña Florinda cayó al suelo, inconsciente pero libre de la entidad que la había poseído. El chavo se arrodilló, agotado pero con un alivio indescriptible. Todos los demás sobrevivientes, atónitos, se acercaron lentamente, mirando el lugar donde el demonio había desaparecido. La iglesia, aunque aún deteriorada, ahora parecía menos amenazante. El mal había sido derrotado, pero el precio había sido alto. La lucha contra Balak había terminado, pero el recuerdo de la oscuridad quedaría grabado en la mente de todos los sobrevivientes. El chavo, aunque había salvado a todos, sabía que no sería fácil olvidar lo que había vivido esa noche. Pero ahora, lo único que quedaba era un profundo silencio, y la certeza de que el mal había sido sellado, al menos, por ahora. El aire en la iglesia se sentía denso, pero algo en el ambiente había cambiado. La pesadilla había llegado a su fin, y aunque el silencio reinaba, la sensación de calma era palpable. El portal, que había abierto un abismo hacia el infierno, ya no estaba. Solo quedaba la luz tenue de las velas y la cruz que el profesor Girafales había levantado con tanto coraje. Doña Florinda seguía en el suelo, su respiración leve y tranquila, como si estuviera durmiendo. El chavo, aún con las manos temblorosas, se acercó lentamente hacia ella, sus ojos llenos de duda y cansancio. ¿Estaba realmente libre de Balak? ¿O la iglesia estaba guardando algo peor para ellos? ¿Doña Florinda?, preguntó el chavo, con una voz suave, casi temerosa. Ella no respondía, pero su rostro, que antes estaba distorsionado y poseído, ahora volvía a ser el de la mujer que todos conocían. El profesor Girafales se arrodilló junto a ella, inspeccionando su pulso y buscando señales de vida. No tardó mucho en suspirar aliviado. «Está viva», dijo con voz quebrada, aliviado pero agotado por lo que acababa de suceder. Los demás, que se habían mantenido a distancia, empezaron a acercarse lentamente. Kiko, con el rostro pálido y las manos sudorosas, fue el primero en hablar. «¿Lo logramos?», preguntó, aún con dudas, mirando el altar y los alrededores. «Sí, Balak se fue», respondió el profesor Girafales. «La iglesia está libre, por fin. Pero esto no ha sido fácil». La chilindrina miró al chavo, que seguía mirando el altar. A pesar de la victoria, su rostro reflejaba la tristeza de todo lo que habían pasado. «¿Pero qué pasa con nosotros?», preguntó la chilindrina, casi sin esperanza. «¿Qué hará la vida después de todo esto?». El chavo no dijo nada. Sabía que la vida no volvería a ser la misma para ellos. Nadie podría olvidar lo que había sucedido en esa iglesia, los horrores que enfrentaron y la presencia demoníaca que estuvo tan cerca de destruirlos. Sin embargo, el chavo tenía una pequeña luz de esperanza en su interior. Aunque el mal había estado cerca de ganar, ahora estaban juntos, vivos, y aunque las cicatrices de esa noche quedarán marcadas en sus corazones, seguirían adelante. Doña Florinda despertó unos minutos después, sin recordar lo que había sucedido, pero al ver a todos reunidos a su alrededor, algo parecía distinto en su mirada. Como si una capa pesada se hubiera levantado. Ella sonrió, pero esa sonrisa ya no era la misma de antes. Había una paz, una serenidad en su rostro. «¿Qué ha pasado?», preguntó confundida, mirándolos uno por uno. «Estás a salvo, doña Florinda», dijo el profesor Girafales. «Estás a salvo». Aunque la amenaza de Balak había desaparecido, la iglesia siguió siendo un lugar sombrío.
Con el paso de los días, los sobrevivientes intentaron retomar sus vidas. La iglesia, aunque restaurada por su pureza, dejó cicatrices en todos los que estuvieron allí. Pero lo que nadie olvidó fue el sacrificio, el coraje y la unidad que los mantuvo con vida. El chavo miraba el atardecer desde una de las ventanas de la iglesia, pensando en todo lo que habían vivido. La vida seguía, la oscuridad había sido sellada, y aunque ya no existiera la amenaza de Balak, una parte de él sabía que el mal siempre encontraría formas de regresar. Pero, al menos por ahora, estaban a salvo. Y eso era lo único que importaba.